Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 3 de junio de 2022 y estos son los titulares. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha declarado que los terroristas armados narcotraficantes colombianos, conocidos como Tancol, son enemigos de la Constitución y en el 2022 estaremos libres de ellos. Esta es la noticia más destacada de la semana y nuestro director de contenido, Alberto Cova, la analiza. ¿Sabe usted qué son los transgénicos y qué daño pueden ocasionar al país y a la salud? Conversamos con la bióloga Giselle Perdomo, integrante de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, Alejandra Laprea del colectivo feminista Las Yerbateras y Laura Hernández, también miembro de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos. En el segmento musical nos deleitamos con el tema de la cantautora venezolana Ash Andrea, Usted. Todos estos grupos narcotraficantes responden al mando de la narcooligarquía que gobierna Bogotá. Nadie tenga dudas de eso. Es una narcooligarquía amparada desde Washington. Palabras del presidente Nicolás Maduro al referirse al operativo que lleva adelante el Ministerio de la Defensa contra los grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos, mejor conocidos por las siglas Tancol. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, nos presenta su análisis. Bienvenido, Alberto. Hola, Elga, me complace saludarte y también envío mis saludos a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Para esta semana quisiera comentar la operación militar Escudo Bolivariano que se realiza desde comienzos del año en varios estados de Venezuela, principalmente aquellos que tienen frontera con Colombia. Dicha operación fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro en diciembre pasado con la finalidad de combatir la infiltración en el territorio nacional de grupos armados colombianos que pretenden trasplantar a este país las prácticas delictivas asociadas con el narcotráfico y la parapolítica, que tanto daño han causado en la nación vecina y que allá se han institucionalizado en forma tan profunda que no resulta exagerado decir que Colombia es en la actualidad el narcoestado más perfecto del mundo. El auge en Colombia del narcotráfico y del paramilitarismo que le sirve de brazo armado ha tenido su impacto en Venezuela, ya que los carteles de la droga de ese país pretenden traspasar la frontera y establecerse de este lado con el objetivo de implantar en este país rutas de paso de la droga desde sus lugares de producción en Colombia hacia los mercados de consumidores en Estados Unidos y Europa. Exactamente eso fue lo que hicieron los llamados Tancol, grupos terroristas armados narcotraficantes colombianos, los cuales forman parte sustancial del aparato militar y policial que le da sustento y viabilidad al narcoestado que es Colombia. De esta forma y como parte de la estrategia antivenezolana del gobierno de Iván Duque, los Tancol se instalaron en zonas de Apure, Táchira y Zulia, donde las bandas armadas al servicio de los narcos convirtieron amplias regiones en lugares sin ley, donde imperaban la muerte y la violencia que caracterizan desde hace décadas al territorio colombiano, hasta que llegó al sitio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y mandó a parar. En los 5 meses que han transcurrido desde que se desplegó el escudo bolivariano en la frontera, los militares venezolanos han logrado desmantelar más de 200 campamentos irregulares, han volado con explosivos cerca de 50 instalaciones de logística y destruido decenas de laboratorios de producción de cocaína, cifras que hablan del alto grado de penetración que habían alcanzado los Tancol en la frontera entre Venezuela y Colombia. Ahora el presidente Maduro ha ordenado que la operación militar Escudo Bolivariano se extiende hacia 4 estados orientales, Anzoátegui, Sucre, del Tamacuro y Monagas, donde operan los carteles del narcotráfico colombiano que usan la costa oriental de Venezuela para sacar su mercancía hacia Trinidad y de allí hacia el resto del mundo. De esta forma el Estado venezolano está devolviendo la paz a amplias zonas del territorio donde el narcotráfico y la parapolítica colombiana pretendieron reproducir las infames condiciones de vida caracterizadas por violencia e impunidad que prevalecen en la nación vecina desde hace más de 50 años. Muchas gracias, Alberto. Te esperamos la próxima semana. Gracias, Elga. Me despido con un saludo cordial para ti y para nuestra audiencia.
El pasado 21 de mayo, movimientos campesinos venezolanos se sumaron a la jornada contra Monsanto, Bayer y Syngenta y en defensa de la ley de semillas de nuestro país. Para conocer sobre esta problemática conversamos con la bióloga Giselle Perdomo, integrante de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos. Bienvenida, Giselle. ¿Qué son los transgénicos y por qué atentan contra la soberanía alimentaria? Bueno, gracias por la invitación. Mira, pensemos primero en una semilla natural. Piensa en un mango, piensa en una patilla. Todas estas semillas han llegado a nosotros gracias a generaciones y generaciones de campesinos y campesinas que han venido seleccionando los rubros en función de las características, digamos, que les faciliten su cultivo o que hagan el fruto más apetecible, que sea más grande, que sea más dulce, que sea más duradero, ¿no? Esa es la agricultura que conocemos desde que el ser humano es ser humano. Ahora, de unas décadas para acá, se vienen desarrollando tecnologías que te permiten generar organismos genéticamente modificados o organismos transgénicos. ¿Qué es eso? Eso es un Frankenstein. Eso es un organismo artificial generado en un laboratorio por vía de la mezcolanza de genes de plantas con genes de otros organismos que ni siquiera son plantas. Como estos organismos no son naturales, son organismos que tienen patente y que tú no puedes sembrar estas semillas sin pagarle a estas compañías. Tú tienes que importar esta semilla, anclarte a comprarla constantemente porque no está permitido producirla por su patente y además tienes que comprar todo el paquete tecnológico asociado al cultivo de esa semilla, importar los agrotóxicos, importar la maquinaria para utilizar esos agrotóxicos. Entonces, eso representa un problema para la soberanía alimentaria, atarnos a esa importación, obligar al campesino y a la campesina a tener que sembrar sin poder utilizar luego la semilla que produce. Eso es un problema. Y si no fuera suficiente, además está el problema de la homogeneidad de la constitución genética en el campo. Imagina que en algún momento esta semilla a la que estamos apostando todo tiene una susceptibilidad, digamos, a la sequía y hay un año seco y no se produce nada en Venezuela porque esa única semilla, esa única variedad genética que se sembró, resultó que no funcionó. Eso es un problema para la soberanía y no estamos como para lanzarnos a ese barranco. Alejandra Laprea pertenece al colectivo feminista Las Yerbateras, desde donde desarrollan el conuco urbano Argelia Laya. Alejandra nos habló sobre la relación de empresas como Monsanto y Bayer y la producción nacional de semillas. Bienvenida. Hola, qué bueno que me invitas para esta conversa. La relación de las transnacionales del agronegocio, de las empresas que desarrollan organismos genéticamente modificados con nuestra producción de semilla, nuestra agricultura y nuestra ley es básicamente de pugna, es de confrontación. En estos años hemos ganado una nueva conciencia de lo que significa producir nuestros alimentos soberanamente y eso implica efectivamente tener una producción de semillas soberana, autónoma, propia y que sea del pueblo. Con la ley de semillas y con todo lo que hemos avanzado en estos últimos años en esta conciencia de productores y productoras de alimentos, hemos revalorizado el trabajo del campo y lo hemos empezado a pensar, a soñar, a planificar y a proyectar desde un punto de vista diferente, o sea, un punto de vista donde se pone la vida en el centro de la producción y, y una vida que queremos que sea no solo de sobrevivencia, sino una vida digna. Y eso implica producción de alimentos soberanos, de alimentos sanos y por supuesto de unas semillas que estén libres de modificaciones genéticas, que al fin y al cabo nadie sabe qué consecuencias tienen para el cuerpo humano, pero sí sabemos cuáles son las consecuencias que tienen para las economías nacionales y las pequeñas economías locales, que es de dependencia, que es de básicamente de sobreprecios y que realmente
intentan engañarnos a las campesinas, a los campesinos, a las personas que llevamos adelante proyectos de agroecología urbana, diciendo que con esto vamos a resolver los problemas de abastecimiento, y no es así. O sea, realmente en ninguna parte del mundo los organismos genéticamente modificados resuelven los problemas de abastecimiento. Todo lo contrario, lo que crean son economías agrícolas absolutamente dependientes, que pagan sobreprecio, que ponen las ganancias sobre las vidas de las personas que trabajan en el campo, porque fíjense, los organismos genéticamente modificados no solamente es una cuestión de una semilla, es realmente todo un paquete tecnológico que va acompañado con esa semilla. Laura Hernández, integrante de la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, destacó los riesgos para la salud por el uso de este tipo de semillas. Bienvenida, Laura. Hola, agradecida por la invitación a este espacio para dar a conocer esta información que quizás algunas personas no tienen idea de lo importante y lo peligroso, en mi opinión, que significaría la siembra de transgénicos en Venezuela. Por ejemplo, los transgénicos, los que principalmente se siembran a nivel mundial, son la soya, el maíz y el algodón. En particular, lo que es el maíz y la soya se utiliza tanto para la producción de alimento animal, es decir, para alimentar pollos, cerdos, así como para el consumo humano. Entonces, y cada vez más, pues el maíz y la soya están no solo como alimentos per se, como para las harinas o la soya, la carne de soya, sino que también se están incluyendo en muchísimos alimentos procesados. O sea, muchos alimentos procesados contienen soya y maíz transgénico. Entonces, bueno, el tema del transgénico, una de las cosas es su forma de producción. Se utiliza mucho herbicida, el famoso glifosato o el glufosinato, y se aplica muchas veces el herbicida porque esos transgénicos son resistentes al herbicida. Entonces se hacen muchas aplicaciones y ese tóxico bien contaminante se acumula en los tejidos del alimento. Y cuando nosotros lo consumimos, estamos consumiendo esos herbicidas, que ya se ha demostrado que genera inclusive cáncer, daños al hígado, al riñón. Hay unos estudios muy interesantes que hizo un grupo de investigaciones de Francia, donde mostraron cómo unas ratas generaban tumores producto de consumir maíz transgénico. Y no solamente hace daño por el herbicida o por cualquier agrotóxico que se aplique al cultivo, que ya de por sí sabemos que es bastante dañino, sino además que el transgénico, como es un experimento y digamos se afecta el ADN de la planta, esa planta transgénica genera como, tiene un ADN, digamos que es extraño, que no es un ADN natural. Y entonces eso puede generar ciertas moléculas inesperadas y no estudiadas que, por ejemplo, dio origen a los priones que generaron la enfermedad de la vaca loca. No sé si lo recuerdan. Y esos son proteínas que se generan, ¿verdad? De ADN así experimental y extraño. Entonces, y una de las causas era precisamente el tema de comer maíz transgénico. Agradecemos a Giselle Perdomo, Alejandra Laprea y Laura Hernández por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos con nuestro segmento musical. La cantautora venezolana nacida en Mérida, Ash Andrea, grabó este tema durante la cuarentena por la pandemia y hoy tenemos la oportunidad de estrenarlo en nuestro programa. Usted.
jamás he dicho. Usted se llevó el primer lugar en esquivar con clase mi señal. Usted sí que supo persuadir y hacer cumbre en mí. Acepto que dejé la puerta abierta, usted sigiloso se metió. Yo no quería, pero usted insistió. Y aquí está como un poema al lado de mí. Uno pide y espera, como si faltara tanto, y cuando ves no falta nada. Y como en un campo, como turpiales volando, sin pensarlo me va llevando. Qué oportuno fue el momento, yo sin notarlo me perdí. Gracias por tomar vino como un sí. Usted parece saber muy bien lo que está haciendo aquí. Tanto que me asusta y muy poco que me importa. Con usted no me preocupa fallar. ¿Quién diría que sería usted la pieza final? Uno pide y espera, como si faltara tanto, y cuando ves no falta nada. Y como en un campo, como turpiales volando, sin pensarlo me va llevando. Uno pide y espera, como si faltara tanto, y cuando ves no falta nada. Y como en un campo, como turpiales volando, sin pensarlo me va llevando. Usted ahí tan paciente como siempre, y yo que de repente me pinté en su paisaje tan salvaje, imposible de seguirle el viaje. Pero quiero que sea usted. Uno pide y espera, como si faltara tanto, y cuando ves no falta nada. Y como en un campo, como turpiales volando, sin pensarlo me va llevando. Uno pide y espera, como si faltara tanto, y cuando ves no falta nada. Como turpiales volando, sin pensarlo me va llevando. Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.